Súper. Bueno, como les había mencionado la clase pasada, nosotros tocamos lo que era polea plana, ¿verdad? Polea con correas planas. Hicimos un ejercicio y ya tenemos nuestro TP. Que habíamos mencionado aquella vez que cuando se trataba de correas trapezoidales teníamos otras tablas que utilizar, ¿verdad? Otras fórmulas también. Entonces eso es lo que vamos a tocar hoy. Un poco para guía, ¿verdad? El ejercitario es el mismo, es el número 3 el mismo ejercitario con el que hicimos el ejercicio de correas planas. Hay algunos ejercicios recomendados. Y bueno, en cuanto a principalmente las fórmulas que vamos a tener en cuenta para realizar los ejercicios, nosotros tenemos un formulario diferente cuando se trata de correas trapezoidales. En este caso, este bloque es totalmente igual a lo que era correas planas. Es decir, nosotros tenemos la potencia transmitida o a transmitir. Teníamos un coeficiente de servicio que la otra vez calculamos también. Nos va a ser útil ahora para tener nuestra potencia de proyecto. La fórmula, perdón, la tabla donde quitamos es la misma, ¿verdad? Que era esta de aquella vez. Acá hay netamente un ejemplo, pero no es necesario ahora porque ya utilizamos aquella vez. Bueno, acá sí viene la parte diferente, que es que al ser una correa trapezoidal como esta, varía un poco en cuanto a cómo quitar la sección. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa? La sección está referenciada por lo que es la T y la B. ¿No? Similar a lo que es correa plana, la diferencia más bien radica en que la B y la T no son magnitudes muy diferentes. En el otro que pasaba era una correa bien ancha, pero con un espesor muy chico, y acá la B y la T son muy similares o muy cercanos. Nosotros tenemos 5 tipos de sección, ¿verdad? Sección tipo A, sección tipo B, C, D y E. Lo que habíamos dicho también la otra vez es que las tablas, las figuras, todo eso entra dentro del capítulo 17. Y justamente acá la figura que tenemos que tener de referencia es la figura 17.14. Entonces de acá es donde vamos a quitar la sección, ¿verdad? La otra vez que teníamos la B quitamos del método ALBA y la T quitamos de la tabla 17.1. Pero bueno, ahora en correas trapezoidales no va a ser así, ¿verdad? Vamos a tener que venir en esta figura. Tenemos que tener acá en la abscisa la potencia de proyecto. Tenemos que tener ese dato. Y en la ordenada tenemos que tener la velocidad en RPM de la polea pequeña, ¿sí? Entonces acá tenemos esa velocidad, intersectamos y nos va a sacar, o sea, el punto de intersección va a ser en una de estas secciones. Por ejemplo, si cayó en la sección D, la B vale 1 un cuarto y la T vale 3 cuartos. ¿Está bien? Entonces esa es la manera de quitar B y T cuando se trata de correa trapezoidal. Y bueno, acá un ejemplo que intersectamos y justo cayó en la sección C. Acá hay diferentes criterios o dos diferentes criterios que es uno un poco más conservador, que es con estos puntos suspensivos, dice que la E hasta ese punto nomás, y otro es el que es hasta la línea continua, ¿verdad? Que todo esto es la sección E, todo esto es la sección D. Yo particularmente tomo de referencia esta línea continua como que todo esto es E, todo esto acá, desde esta línea continua hasta esta de acá, es también D y así, ¿verdad? Igual si ustedes toman como criterio estos puntos suspensivos, no va a haber ningún error. Es cuestión de criterios. Hasta acá todo claro. Sí, profe. Ok, entonces, en cuanto en la forma que vayamos haciendo el ejercicio, ¿verdad? Esto va a ser una de las primeras cosas que vamos a tener que venir a calcular. Y bueno, y ahí se quitó. Después, esta sí es una tabla nueva y es la tabla 17.3 y se usa netamente para las correas trapezoidales. Su nombre luego dice todo, ¿verdad?
son longitudes normalizadas de correas trapezoidales. Para las correas planas nosotros no teníamos una referencia de longitudes normalizadas, pero para las trapezoidales sí tenemos. Entonces, para la sección A tenemos diferentes codificaciones de correas. Sección B también, B tanto, la C lo mismo y la D lo mismo. De acuerdo a qué sección sea, tenemos una longitud normalizada, ¿verdad? Que es la que ustedes ven acá, en esta columna. Cuando hablamos de pulgadas, sí, un dato importante, ¿verdad? En algunos tipos de ejercicios, es que nos da de referencia un diámetro mínimo de polea, que para esta sección A, lo mínimo que debe valer el diámetro de la polea menor es 3 pulgadas, ¿sí? Para esto, lo mínimo que puede valer el diámetro es 5,4. Eso no significa que no te va a dar nunca dato el diámetro. Puede ser que te diga diámetro de 6 o diámetro de 7. Y justo cuando intersectaste en la figura te salió la sección B. Entonces cumple este diámetro mínimo. ¿Está bien? En cambio, si no te da un diámetro mínimo, pero vos justo calculaste ya que la sección C y hay que tener longitudes normalizadas, esto puede ser un dato para vos, ¿verdad? O sea, esto te puede servir. Si no tenés el diámetro, entonces podés utilizar el dato crítico, que es el diámetro menor o mínimo, igual a 9 pulgadas, ¿verdad? O dependiendo de la sección que sea. Eso para que tengan en cuenta nada más. Esta es una de las tablas que vamos a utilizar, la 17.3. Ahí, por ejemplo, habla que la B75 es una banda de sección B que tiene una circunferencia de 75 pulgadas. 75 pulgadas le redondea ahí por el B75. Y la longitud normalizada es ese valor que figuraba ahí. Bueno, ahora bien, ¿qué es lo diferente a correas planas y qué es lo nuevo que vamos a ver acá en correas trapezoidales? Que en correas trapezoidales no necesariamente es una sola correa la que necesitamos. A veces pueden ser varias, porque si yo retrocedo un poco acá, ahí en el inicio mismo para ver el gráfico, fíjense cómo acá, para unir esta polea con la otra, nosotros necesitábamos varias correas. Ven cómo tiene acá unos orificios. Entonces las correas van de esta manera juntos, ¿verdad? Siendo esto B y esto T. Esto B, T. Y en este caso necesito tres correas trapezoidales, ¿verdad? El ejercicio normalmente te pide un número de correas y el número de correas está dada por esta fórmula. Vos ya tenés en principio la potencia de proyecto y después calculás nomás ya tu potencia nominal ajustada. La potencia nominal ajustada tiene su fórmula que es nueva también, ¿verdad? Se toca netamente en correas trapezoidales y dice que es multiplicar la potencia nominal de cálculo, que esta de acá es esta fórmula, por unos coeficientes de corrección. Y bueno, esta potencia nominal tiene esta fórmula donde estos son em, algunos coeficientes, son constantes, ¿verdad? Y depende de la sección. Pero eso yo les muestro ahora a grandes rasgos, porque sí vamos a entender bien cuando hagamos el ejercicio. Ahora mismo son fórmulas sueltas todavía, ¿verdad? Y bueno, esto sigue cumpliéndose, que la velocidad en pies por minuto sigue siendo pi n por d en pies, pi n1 de 1 o pi n2 de 2, ¿verdad? Dependiendo de cuál polea estamos mirando. Y cuando yo quiero calcular los diámetros que a veces no tenemos, ¿verdad? La opción era, si teníamos, podemos quitar de esta relación algún dato que nos falta. De esa tabla 17.3 podemos relacionar con el mínimo que les mencioné. Podemos optar por la parte de la velocidad económica que la otra vez hablamos. Esto si no hay datos, como aclaré aquella vez. Y esto también es la parte de la distancia entre centros, ¿verdad? Podemos ir quitando de alguna de estas fórmulas.
Y bueno, como les dije, estas son constantes que dependen de la sección. Si yo miro gráficamente, o sea, bien completo esa tabla 17.3, voy a fijarme que allá abajo tenemos esas constantes, son números, ¿verdad? Si era la sección D, yo iba a tomar estas constantes. Si era la sección B, estas constantes, ¿está bien? Que son A, C minúscula y E minúscula. Y bueno, estos coeficientes de corrección, que son KD, que es un coeficiente de corrección por el diámetro, eso está en una tablita. El de la catita, KL, es un coeficiente de corrección por la longitud. Esto está también en otra tabla. Y catita, que es del ángulo de contacto, está en otra tabla. Son tres tablas nuevas, son pequeñitas, pero las vamos a estar utilizando acá. Voy a pasar rápido esto porque vamos a ir viéndolo en el ejercicio. Acá, por ejemplo, se ve cómo es de chica esa tabla. El de esta es esta tabla de acá, que es también una nueva. Pero como les mencioné, vamos a verlo en el ejercicio y esta es la otra tabla más chica. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se resumen, cómo se resume el tipo de ejercicio de correa? De correa trapezoidal casi siempre te pide el número de correas que necesita. Entonces voy a empezar siempre con la potencia de proyecto. Necesitas calcular esta potencia nominal con la fórmula larga. Te vas y con este dato a la potencia nominal ajustada y después con este y con este quitas el número de correas. Sería más o menos este el paso general, ¿verdad? Y bueno, y la parte de la fórmula de longitud era esta que utilizamos la vez pasada, que era de correas abiertas, que son como estas. Y la L ahora ya se puede normalizar con la tabla 17.3. ¿Está bien? Y si queríamos distancia entre centros posterior, utilizamos esta fórmula que está también dentro del libro, que cuando hagamos el ejercicio les voy a mostrar. Eh, bueno, no sé si ahí tienen alguna consulta, quizás sí, ¿verdad? Porque fíjense que son un montón de fórmulas y tablas nuevas. Salté muy rápido, netamente para enfocarnos en el ejercicio, que ahí sí vamos a ver su aplicación y creo que va a ser más claro. Pero igual, si tienen alguna duda acá de todo lo que mencioné, adelante. O si está claro, no sé. Sí, profe, por ahora bien. Bueno, ok, entonces la idea es de todos esos ejercicios ver uno un poquito más completo, que es este ejercicio 4, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice el ejercicio 4? Habla de utilizar un motor de jaula ardilla de 30 HP. Cuando habla de esta manera es que la capacidad de ese motor es 30 HP. Está girando a tal velocidad para impulsar a un ventilador. Dice que se desea emplear una reducción por correa trapezoidal para conectar el eje motriz con la carga de 24 HP, que debe girar a 300 RPM. Es decir, lo que nosotros necesitamos alimentar tiene 24 HP nada más, ¿verdad? La distancia entre centros tiene un rango. Dice que puede variar de 42 a 50 pulgadas. Eso también nos da una limitante para la longitud de la correa, ¿está bien? Y dice que el funcionamiento de la máquina será de 20 horas diarias sin sobrecarga. Pide decidir sobre las dimensiones de las poleas trapezoidales, de las correas también, ¿verdad? La cantidad de correas y la longitud de estas. Es decir, nosotros necesitamos saber cuál es el diámetro de cada polea. Después, en cuanto a las correas, necesitamos la B y la T, la cantidad que vamos a necesitar y la L. ¿Verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, acá lo que tenemos que hacer primero es medio análogo a lo que hicimos en correas planas, ¿verdad? Este es el capítulo 17. Acá ya tengo luego para ir buscando, ¿verdad? Las cosas. Eh, Creo que estaba hacia la página, o sea, ¿dónde iniciaba correas trapezoidales? Acá, en la página 595. Acabo iniciando ahora.
todo lo que es correa trapezoidal, las explicaciones. Acá, si se fijan, la figura que estaba, la que hablamos, acá esta potencia nominal que, que miramos también ahí, pero en resumen, la tabla 17.3, lo que yo les dije, la B y la C que estaba ahí, el, cuál es el valor de la distancia entre centros, que es C. ¿Verdad? Acá también una cosa importante, los diámetros acá están normalizados, o sea, acá recuerdan que voy a irme un poquito más atrás cuando hablamos de diámetros de poleas planas. Nosotros teníamos acá, en este caso es espesor, ¿verdad? Teníamos estas normalizaciones. Desde media pulgada a una pulgada van incrementos de un octavo pulgadas. De 1 a 4 van incrementos de un cuarto. De 4 a 7 de media pulgada. Acá, creo que por acá también teníamos acá están los diámetros mínimos de polea en el 17.1 prima. La diferencia con lo que es correa trapezoidal es que acá en esta tabla 17.3, que esta es la que nosotros vamos a mirar ahora, según la sección que yo tenga, acá abajo tenemos los diámetros normalizados. Por ejemplo, de 1 vale 9 y yo después calculo de 2 y me sale 21,5. Yo tengo que venir acá a verificar si ese es un diámetro normalizado. Y si no es un diámetro normalizado, tengo que, según esta regla, elegir un diámetro normalizado. ¿Está bien? Después acá están esas tablas que les pasé medio rápido, que vamos a tocar dentro del ejercicio. Y acá la fórmula de número de correas. Esta 17.7 es la que miramos ya luego la vez pasada. Profe, Sí. ¿hay algún criterio para elegir los diámetros normalizados? O sea, en el sentido de si redondeamos para arriba o para abajo. Acá, por ejemplo, en este ejercicio, lo que vos tenés que tener en cuenta para dimensionar algo hacia arriba o hacia abajo, por ejemplo, el diámetro, pues te da después la longitud, ¿verdad? O después te da el valor de C con esta fórmula que tengo acá. A ver, acá. La distancia entre centros dice que es de 1 más de 2 dividido 2 más de 1. Esto, por ejemplo, es la fórmula para tener distancia entre centros. ¿Qué pasa si mi diámetro de 1 es 9 y yo con esto tengo 21,5, que fue lo que mencioné? Si yo acá al sumar, este valor de C me da, por ejemplo, a ver, ¿dónde está mi? Me da 49. Si yo normalizo para arriba, me va a salir 51 la distancia entre centros. Entonces, la restricción es que yo debo normalizar para abajo la D. Bueno, es esta, por ejemplo, una restricción. Si no hay restricciones como esta, no hay un criterio fijo. Vos puedes normalizar para arriba o para abajo. Lo que pasa al normalizar para arriba es que tu longitud seguro va a ser mayor, tu distancia entre centros mayor. Y si es para abajo, se achican también los otros porque están relacionados. Pero cuando tenés algo como esto, que te dice que debe variar entre esto y esto nada más, eso sí es una restricción. O te dicen no puede ser superior a tal valor. Entonces eso sí tenés que atender nomás que esté en este rango. Pero fuera de eso, nada más. Dale, profe, gracias. Dale. Bueno, entonces, acá tengo también a mano, como les mencioné, el formulario. Tenemos todas estas fórmulas que está evaluado ahí en el PPT también. Entonces podemos utilizar esto como ayuda a memoria. Y el ejercitario, ¿verdad? De esto estaban citados los propuestos, lo que vamos a hacer es este. ¿Qué tal? Bueno, entonces, si nos guiamos por esto, una cosa importante para que sepan, si ustedes
En el ejercicio, acá por ejemplo habla de las dimensiones de la polea, la cantidad de correas y la longitud de estas. Hay, cuando ustedes vayan llegando a calcular el número de correas, que es una cosa nada más, ustedes ya van a estar calculando todo el resto, ¿verdad? Porque para llegarlo a la potencia nominal ajustada, ustedes ya tuvieron que haber calculado el diámetro porque necesitaban la BM, por ejemplo. Entonces, si de alguno de los ítems que les pide ya es número de correas, ustedes tienen que ir enfocándose a ese nada más. Bueno, tengo que tener todos los datos para este y sin darse cuenta ya van a resolver todas las demás cosas. Ese es un punto importante. Este sí es diferente a correas planas en ese aspecto. Correa plana te decía, bueno, calcular la B y la T, ya terminaba ya el ítem. Y el siguiente ítem no era relacionado a ese, ¿verdad? Eran como cosas aisladas que te iba pidiendo. En este caso, que son correas trapezoidales, sí es todo muy correlativo. ¿Está bien? Entonces, si quitamos los datos, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? Para entender qué es lo que nos va a servir y qué dato está de más. Bueno, primeramente, esa parte de motor de jaula de ardilla es algo que sí nos va a ser útil porque la otra vez tuvimos que utilizar eso para quitar nuestra NSF, ¿verdad? Nuestro coeficiente de servicio. Ahora bien, el motor dice que tiene esta capacidad, 30 HP. Pero ¿cuánta nada más es la carga que yo necesito alimentar? 24. 24 horas. Entonces, esta es la potencia transmitida. ¿Sí? Entonces, si va por eso, mi potencia transmitida es 24 HP. Después, ¿qué otro dato tenemos? Dice que el motor está girando a 1400 RPM y esto sería para, o sea, ¿qué es lo que está diciendo acá? Quiere hacerse una reducción. Cuando habla de reducción de velocidad. Por eso acá, después al final, la carga va a 300 RPM nomás ya. Es decir, N1 tengo que vale 1400 RPM y N2 que vale 300 RPM. A ver qué otro dato tenemos. Impulsa un ventilador. Entonces, lo que gira es motor jaula de ardilla. Eso le alimenta a un ventilador. Esto, por ejemplo, sí nos va a servir también. Después, el tema del valor de C, que va de este rango a este rango, ¿verdad? Entonces, C va, o sea, debe variar entre 50 pulgadas, 42 pulgadas. ¿Qué más? Bueno, esta parte del funcionamiento de la máquina será 20 horas diarias sin sobrecarga. También va a ser un dato importante después. Y la parte de dimensiones. Bueno, si yo grafico esto, si yo por ejemplo me pongo a graficar, está medio alejado. Si esto yo me pongo a graficar, ¿cómo es? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener mi motor eléctrico acá y acá un ventilador, ¿verdad? Realmente no sabría cómo es, pero es el ventilador. Vamos a simular que es así. Bueno, entonces dijimos que esto era D1, esto era D2 y esto iba girando N1 y N2. En realidad no nos indica por dónde gira, pero da igual, ¿verdad?
Da igual en el aspecto del cálculo. Entonces, según el paso a paso, según este proceso que dijimos que íbamos a hacer, o puntos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para calcular, o sea, para llegar a la cantidad de número de correos? La cantidad de correos. Hallar la P de proyecto primero. Ujú. Entonces podemos tomarlo como un punto uno, que es calcular la potencia de proyecto. Decía ahí que la P de proyecto era igual a NSF por potencia transmitida. Ahora, nosotros necesitamos calcular NSF. ¿De dónde yo quitaba eso? De la tabla 717 creo que era. 17.7. Sí. A ver, nosotros teníamos acá la tabla 17. Acá está. La tabla 17.7 está en la página 602. Entonces, primero teníamos que saber cuál era la columna, ¿verdad? ¿Es la columna 1 o la columna 2 la que vamos a tomar en cuenta? Como máquina conductora. La columna 1. Sí, ¿verdad? Porque tenemos acá un motor de jaula ardilla, que es el único que nos da datos. Después, la máquina conducida, ¿qué era? El ventilador. Ventilador tenemos dos tipos acá. No detalló cuál era, pero justo los dos están en la misma fila. Entonces, de momento nuestra NSF vale 1,1. ¿Está bien? Entonces, 1,6 perdón. Sí, 1,6. 1,6. Ahora, ¿qué hay? ¿Sería ahí nomás ya o falta algo? Se le suma 0,2 por la conducción de que trabaja más de 16 horas. Así mismo. Porque trabajar más de 16 horas por día significa servicio continuo. Entonces, sí, efectivamente se le suma más 0,2. Entonces, más 0,2. ¿Algo más que se le deba sumar o restar? No sé. Creo que restar no, porque acá dice ya que sí es intermitente de temporada. Habla algo de ambiente húmedo, transmisión con polea loca, transmisiones aceleradas o así nada más. Así nada más. Ok, entonces esto vale 1,8. Con eso, nuestra potencia proyecto es igual a 1,8 por 24, que era la potencia transmitida, ¿verdad? Esto nos da 43,2. Entonces ahí ya tenemos nuestra potencia de proyecto. ¿Está bien? Ahora bien, volviendo a nuestro PowerPoint, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro siguiente paso entonces? Necesitamos tener esta potencia nominal. ¿Verdad? Ahí lo que podemos hacer es, como esta fórmula es un poco larga, vamos a trasladar tal cual acá. Sería nuestro paso 2, la potencia nominal. Bueno, ¿qué necesitamos acá? Unas cuantas cosas, ¿verdad? Necesitamos esta A, esta BM, este coeficiente KD, el valor de D1, la E, BM y BM. Bueno, acá hay algunas cosas que
que están relacionadas. Por ejemplo, estas constantes dijimos que dependían de la sección de la correa trapezoidal, que es justo algo que nos faltan, ¿verdad? Estas constantes A, C y E. El diámetro de uno nos da de dato, no, solamente las velocidades nos está dando de dato. Ahí podemos aprovechar lo que miramos hace rato, que era, si no me da de dato el valor del diámetro mínimo, yo puedo tomar el que me sale según la sección, ¿verdad? Que era, a ver, creo que era, bueno, esta era la sección, acá, la sección, y con esto me dan diámetros mínimos. Yo puedo optar por una de estas porque no me está dando el ejercicio así puntualmente el dato. ¿Sí? Entonces, eso también depende de la sección. Y la BM justamente está relacionada acá con el diámetro y la velocidad. Nosotros no podemos calcular BM si no tenemos al menos el diámetro 1 o no tenemos el diámetro 2. ¿Está bien? Entonces, todo hace parecer que vamos a tener que calcular primero la sección de la correa, ¿verdad? Vamos a buscar cómo era que se calculaba. Teníamos esta figura, ¿verdad? Está en la página 597. Entonces lo que debo hacer es irme. Esto puedo. La figura 17.14. Entonces, de la figura 17.14, ¿qué es lo que necesito? Dije que estaba en la página 597. ¿Qué es lo que yo necesito de acá? Primero, ¿tengo la potencia de proyecto? ¿Tengo la potencia de proyecto? Sí. Que vale 43,2. Ok. ¿Tengo la velocidad RPM en la polea menor? Sí, tengo también, que era un dato. Y vale 1400 RPM. ¿Está bien? Tengo ambas cosas. Entonces, si voy acá, vamos a cortar para dibujar un poco allá. ¿Verdad? Bueno, tenemos ya esto. Dijimos que era más o menos 43. Por acá debe estar, ¿verdad? Por acá más o menos. Y el otro era 1400. Por acá también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Vengo, voy trazando. Ustedes también eso pueden ir haciendo aprox, ¿verdad? Esto. Y no necesariamente va a ser hacerlo un aproximado. Ahora, por ejemplo, ya. Ups, ahí está. A mí me sale en este punto. ¿Está bien? ¿En qué sección estoy yo? En la sección C. En la sección C. Entonces ahí directamente ya tengo los valores de ancho y espesor. Ahí, entonces mi sección es C, la B vale tanto y la T vale tanto. B vale 7 octavos. De 17 sobre 32. Ahí ya tengo lo que es la sección C. Súper. Tengo ya la sección. ¿Cuál de las cosas podemos calcular primero? Por ejemplo, las constantes pueden ser. Y ponemos como un 2.1. Calculamos la A, la C y la E. Para calcular estas constantes, tenemos que irnos a nuestro libro, en esa tabla que les mencioné que era nueva para nosotros, pero es la más útil de todas. Y es esta tabla 17.3. ¿Qué es lo que yo hago con esta tabla 17.3? Voy hasta, bueno, la sección C fue la que me salió, entonces voy hasta abajo completamente y tengo A, C y E. ¿Está bien? Entonces, anoto acá.
de la tabla 17.3 me da A, C y E. A 8,792, 28,819 y 0,0416. ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, entonces, partí nada más en como un 2.1, las constantes. Entonces, si venimos acá, esto ya tengo, A ya tengo, la C ya tengo, la E ya tengo. D1 también podemos tener, ¿verdad? D1. E incluso podemos aprovechar y quitar BM. Ujú. ¿Es de la misma tabla otra vez, profe? Sí, sí, porque no nos dio de dato ningún diámetro. Entonces ahí, ¿cuál vamos a elegir? 9 pulgadas. 9, así mismo. Entonces, 0.3. Diámetro 1 va a ser el diámetro mínimo de 9 pulgadas. Y la BM era pi N1 de 1 dividido 12. Pi por 1400 por 9 dividido 12. Y ahí nos va a dar la velocidad con la que, o sea, la BM, la velocidad con la que gira. Y no sé si ustedes tienen en valores, yo tengo 3.298,7. ¿Me repetís, por favor? 3.298,7. Dale, gracias. Esto en pies por minuto. Y entonces, lo que es la BM, ya tengo, ¿verdad? Que era otro dato que necesitamos más arriba. BM ya tengo, D1 ya tengo. En esto lo único que me queda calcular es el diámetro, perdón, el coeficiente de corrección KD. Como acá, para no irnos muy lejos aún, acá había pedido las dimensiones de las poleas trapezoidales. Nosotros ya calculamos de 1. Nos falta tener de 2. Eso ya podemos aprovechar incluso ahora y calcular nomás ya. Acá, justamente, ¿verdad? Podemos poner VM y aprovechamos y colocamos también de 2. ¿Está bien? Entonces, de 1 es una de las dimensiones que quiero. ¿Cómo se calcula de 2? Si me voy a lo que son las tablas, ¿verdad? Habíamos dicho acá que la velocidad Vm es pi n1 de 1 igual a pi n2 de 2. Yo puedo tomar esta igualdad. Como las pi se simplifican, tenemos justamente una relación entre los diámetros y las velocidades. Entonces de acá podemos quitar ese diámetro de 2. Sería pi n1 de 1 igual a pi n2 de 2. Entonces el diámetro 2 es de 1 n1 sobre n2. ¿Está bien? Esto da igual dividir entre 12 porque de los dos lados se divide entre 12, entonces no cuenta. Y quedan 9, 1400 y del otro lado creo que era 300. Entonces ahí tenemos una D2. Esa D2, 41. sí. ¿Cuánto? 42. Perfecto. Esta D2 no necesariamente está normalizada, ¿eh?
¿Cómo nosotros hacemos para normalizar? ¿Con qué tabla? Con la 17.3 abajo de las constantes ahí dice las condiciones. Así mismo. Tenemos diámetros normalizados, ¿verdad? Este, por ejemplo, es 42. ¿Cuánto entonces va a ser el diámetro normalizado? 44. Podemos optar por 44, después ver si eso ya sobrepasa el valor de C, ¿verdad? Vamos a tomar 44 entonces. Acá. D2 normalizado, 44 pulgadas. Lo dejamos también ahí señalado para más adelante. Ok, vamos continuando entonces. Nos faltó la KD. ¿De dónde yo quito la KD? Eso podemos tomarlo como un 2.3 acá. 2.3. Que sería la KD. Me voy en el libro. El libro habla de la tabla 17.4, que un coeficiente de diámetros pequeños KD. ¿Qué es lo que yo necesito acá? La relación entre D2 y D1, que esté en este rango, y según el rango que esté, me da un valor de KD. ¿Está bien? Entonces, me voy a esa tabla, ¿verdad? Tabla 17.4. Lo que tengo que a ver, de 2 dividido de 1. De 2 dividido de 1. 44 sobre 9. 44 sobre 9. 4,88. Gracias. 4,88. Con eso nos debe salir una K de la tabla. En este caso, ahí justo ahí en la parte de abajo dice valores de 2,90 y tantos y más. Tenemos que utilizar esto. Justo ahora se dio el caso muy extremo, ¿verdad? Que es muy grande. Pero tenemos cuánto tenemos que utilizar de KD para ese rango. Si, por ejemplo, nos daba 1,25, tendría que estar en este rango y la KD es este, ¿verdad? Si era 1,46, tiene que estar en este rango y la KD es así. Pero bueno, en este caso nos tocó este. La KD, Profe, sí, la verificación era 9, o sea, de 1 más de 2 sobre 2 y después se le sumaba otra vez de 1, ¿verdad? sí, se Para le el tema. sumó con este. Y sale 35.5 con los valores de 9 y 44 y está por debajo del rango. ¿No Del será rango. por eso que sale todo? Puede ser, podemos hacer esa verificación primero acá al costado, ¿verdad? Porque sí, ¿qué es lo que dice el libro respecto a eso? A ver, está acá. Dice que el valor de C es este valor, ¿verdad? La semisuma más de 1 o mínimamente tiene que ser igual al valor del diámetro 2. Si esto, por ejemplo, sale, qué sé yo, o sea, esto, por ejemplo, sale, no sé, voy a tirar un valor cualquiera, 39 como dijiste vos, pero el diámetro de 2 a nosotros nos salió 42 y normalizado nos salió 44. Mínimamente el valor de C debe ser igual al diámetro mayor, que justo acá con la suma no está cumpliéndose. Entonces tiene que redondearse en este valor, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa verificación acá. ¿Dónde está? Esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Poner de 2 más de 1 sobre 2 más de 1. 44 más 9 sobre 2 más 9. Puede ser 31,5.
35,5 me sale. Ah, ok. 35,5. Pero este valor es menor a 44. Entonces, en realidad, si vamos a tomar por rangos de valores mínimamente, esto debe ser igual a D2, que es 44. Lo máximo ahí, o sea, si vamos por rango, lo máximo es 50. O sea, a ver cuál era nuestro rango que hablaba hace rato. Decía de 42 a 50, pero sí, normalizado tenemos que tener en cuenta. Bueno, ahí tenemos dos opciones. ¿Qué es lo que se puede hacer? Podemos calcular con... A ver, ¿dónde está mi...? Acá. Para la fórmula de L, no estoy encontrando acá. Acá tenemos la fórmula de L. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Con esos valores normalizados de D1, de D2, venimos y calculamos una longitud normalizada. Y con esa longitud normalizada calculamos nuevamente la C. Acá. Agranda un poquito más para que se vea. ¿Qué es lo que dice? Si yo tengo una longitud normalizada y elijo, acá justo habla, la longitud normalizada se lleva a esta tabla 17.3 y ahí queda normalizada. Teniendo esa, nosotros volvemos a calcular la C y esa ya va a ser nuestra C real. Entonces, ¿qué pasa acá? Ponemos con la B, o sea, calculamos esta B, luego venimos y calculamos la C y nos va a dar un valor. ¿Para qué eso? Para tener rangos reales. ¿Por qué les menciono esto? Porque la L está en función a la distancia entre centros y estos dos diámetros, que pueden ser estos dos diámetros los correctos. O sea, el hecho de que acá no haya salido un poco grande no significa que esté mal, ¿verdad? Nosotros podemos ya asumir que estos dos son los valores, pero la C no necesariamente es este 44. Dice que como mínimo es 44, pero está en este rango. Entonces, se puede optar por un valor entre estos, ¿verdad? Una vez calculado la longitud. Entonces, ¿cómo cerramos este tema? Primero, ¿a qué estamos apuntando en este paso? Nosotros necesitamos tener la potencia nominal. Primero, ¿verdad? Y con esta KD ya tenemos, o sea, la potencia nominal ya se puede calcular, la potencia nominal ajustada después tenemos que calcular con unas constantes. Pero para quitar la C real, podemos hacer como les mencioné, ¿verdad? Quitando las longitudes. Quito una longitud 1 y una longitud 2. Longitud 1 con este valor de C, C1, y con el valor de C2 quito una longitud 2. Vamos a ver, para que sea un poquito más gráfico cómo se observa ahora. A ver. Igual eso es como un paso posterior ya. Pero voy a poner acá, no sé cómo, vamos a numerar como un paso 3, ¿verdad? Que es cuando nosotros tenemos que calcular la potencia nominal ajustada. Eso se tenía que multiplicar por K tita, KL y la potencia nominal. Y en este bloque es donde entra lo que yo le estoy mencionando ahora a ustedes. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Primero, podemos irnos por calcular L1. 2 veces C. Voy a poner 2. Voy a poner de manera genérica primero. Profe, entonces no importa si nosotros corregimos después del diámetro. No, Podemos no. seguir nomás y cambiar. Sí, sí. Sí, porque justamente por eso pusimos como estos pasos. Recién eso nos va a afectar acá, en el paso 3. Porque en el paso 2, ¿qué es lo que vos necesitas? De 1, de 2.
tu D2 que tomaste ya es el correcto, ya es el D2, ¿verdad? O sea, está dentro de ese rango justamente de... A ver, ¿dónde está? Del valor de C. Porque la C dice que va entre 42 y 50. O sea, si tu D2 es 44 ya está lo... Porque la C como mínimo debe valer de 2. O sea, no afecta por decir en esta primera parte. Vos, Bueno, eso. Dale, profe. vos para cerrar este paso 2, así pongo para aclarar nada más, el paso 2 se cierra acá con KD. Y todo esto después pones en la potencia nominal. Mete todo en la fórmula y ahí ya tenés una potencia nominal. Primero. Y después en el paso 3, haces tu potencia nominal ajustada. Porque, ¿qué es lo que pasa ahora cuando vos normalizas? Dimensionas. Vos tenés que tener bien exacto y normalizado tu diámetro 1, tu diámetro 2 y tu longitud. Y la distancia entre centros se adecua según esos valores. Vos vas adecuando porque tenés dos opciones, pues. Tenés el que es con este valor, ¿verdad? Que sale por fórmula, y después tenés este valor extremo máximo. Pero bueno. Ya entendí. Gracias. A ver, ¿cuánto era que me dio? Voy a anotar acá un ejemplo, o sea, un valor de referencia para cuando hagan. Me había salido potencia. Tengo que corroborar, pero me había salido 12,55 HP. Eso es metiendo todos estos valores a esta fórmula, a la fórmula de P nominal, que es esto. Esta, acá. Y cuando vamos al paso 3, sí, ahí ya tocamos eso. Está acá. Paso 3, que es tocar el tema de la potencia nominal ajustada. ¿Qué necesitamos potencia nominal? Ya tenemos. Vamos a empezar con KL. Para tener KL, tengo que venir acá a la tabla 17.6. Para corregir eso, tengo que tener una longitud, que es algo que yo aún no tengo. Entonces vamos a calcular longitud 1 y longitud 2. Bueno, voy a quitar la fórmula. Se me perdió la fórmula. Longitud, acá está. No puedo recortar. Sí. No, por lo visto no puedo. Voy a tipar nomás. Bueno, lo primero es calcular KL. Vamos a llamarlo un 3.1. Y ahí, al culminar este bloque, ahí ya entiendo que se va a aclarar un poquito esa duda, ¿verdad? La longitud 1, o longitud, mejor dicho, genérico dijimos que íbamos a hacer, es 2 veces C. Mi fórmula, 2 veces C más 1,57 de 1 más de 2 menos de 2 menos de 1 al cuadrado sobre 4c. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Primero voy a calcular una L1. La L1 va a ser con la C igual a 44. Sería 2 por 44 más 1,57. 9 más, justo el de 2 es 44 también.
44 menos 9 al cuadrado dividido 4 por, y la C dijimos que el mínimo era 44. Eso nos va a dar un valor de longitud. El otro sería 2 por 50 más 1,57, 9 más 44 todavía. 44 menos 9 sobre 4 por 50. Esto nos va a dar una longitud 2. Los valores tengo. Entonces, así para que sea también más ilustrativo. Este de acá me había dado 178,17 pulgadas. Y este 189,334 pulgadas. Bueno, ahora bien, estos dos no están ninguno normalizado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Ver una longitud normalizada que esté, que esté en este rango. Debe estar mínimamente en este valor y como máximo en este valor. Tiene que ser una correa normalizada, ¿verdad? ¿Cómo yo quito las longitudes normalizadas de una correa? ¿Tengo alguna tabla de la cual guiarme? De la tabla 17.3 puede ser donde dice longitud primitiva. Sí, así mismo. Entonces, nos vamos acá, a la 17.3. ¿Qué es lo que yo vengo a ver acá? Como era la sección C, vengo a ver todas las longitudes normalizadas que tengo. Tienen que ser mínimamente este valor y como máximo este valor, entre 178 y 189. ¿Tenemos algunas? Tiene que ser de esta columna de acá. Mínimo ¿Cuál 178. eran los? Eran 178,17 como mínimo y 189,33 como máximo. Esta columna es la que miran para ver esos valores exactos y esta es la codificación de la correa. 180. El C180 no puede ser. Sí, sí, porque este 175 está por debajo del 178 y este ya está por encima. Entonces, ahí es donde nosotros buscamos tenemos normalmente una sola opción. ¿Verdad? Te dice un rango y eso es para delimitar tus opciones nomás. ¿Verdad? Porque si no, ¿qué iba a pasar? O sea, si no me daba este tema del valor de C, que va de tanto en tanto, yo iba a optar solamente por el 44, ¿verdad? Que podría estar bien. Tengo esto como referencia y al venir acá en la tabla elijo el valor superior, ¿verdad? Que justo me iba a salir lo mismo. Es una opción. Justo ahora se da nomás el caso que te dice, puede ser mínimo este, pero máximo tal. O sea, nosotros solamente el C180 podemos elegir. Podíamos haber elegido si no había restricciones pero por las limitaciones esta es la que tenemos que optar. Y ahí es donde tenemos, se quita esa parte de la duda de qué rango está, ¿verdad? Y la correa queda, es la C180 y la longitud normalizada es la 182,9 pulgadas. Esta es la longitud de todas las correas que no sabemos si van a ser 1, 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esto que estamos acá teniendo de dato? Volvemos a calcular el valor de C con este bloque de acá abajo.
¿Qué decía el libro? Que una vez yo tengo normalizado la longitud, vengo acá, quito la B con esta fórmula, con la L normalizada ya, y después, al tener la B, vengo acá y quito la C real, la última C que vamos a tener. Y esa C tiene que estar en ese rango, pero ya va a ser la distancia entre centros exacta. Porque la que teníamos hace rato era un rango de valores nomás, pero ni siquiera tenía en cuenta cuál era la longitud normalizada que ahora sí ya tenemos. Entonces, acá, si va por eso, tenemos que quitar la B primero. La B es más que nada un artificio para quitar la C. ¿Verdad? 4L. Porque si no, ¿qué era lo que podíamos hacer? Venir acá, dejar C como incógnita, C acá y C acá como incógnita, y la longitud meter esta exacta. Y ahí, al despejar en la calculadora, me tendría que salir un valor de C. Pero para no meter eso tan grande en la calculadora es que se hace este artificio de la B, primero calcular y después recién calcular la C. Solamente es por eso. De 2 más de 1. Esto va a hacer que me dé... Esto vale 44, esto vale 9. En el cálculo que yo hice me salió 398,76. Esto es... no tiene ningún valor ahí. Y después viene la C, que su fórmula era esta. B más B al cuadrado dividido 16. Donde en vez de la B vamos a meter estos valores y acá 44. O sea, en vez de la B, 398,76 y acá 44 y acá 9. Eso a mí, despejando, pero pueden hacer también ustedes después la verificación, me salió en ese entonces 46,55 pulgadas. Esa es la distancia entre centros real cuando su longitud normalizada sea 182,9 y su diámetro 1 sea 9 y su diámetro 2 sea 44. Es decir, este valor o distancia entre centros se da en esas condiciones. Si yo hubiese elegido un valor de diámetro 1 de, por ejemplo, 11 pulgadas y el diámetro 2 me sale otro valor, ahí me va a salir otra distancia entre centros, lo cual no va a estar mal también, ¿verdad? Lo que yo opté fue porque este sea el mínimo posible. Entonces, al tener estas tres cosas así, estas tres dimensiones de esta manera, todas normalizadas, ahí me salió esta distancia entre centros. ¿Está bien? Según ustedes vayan cambiando de criterio y de valores esto le va a salir también diferente. Lo que nada más acá es donde termina la verificación, es cuando ustedes ven esto y cumple que está en ese rango de 44 a 50. ¿Está bien? No sé si ahí quedó más confuso incluso o se aclaró algo. Sí, se entendió, profe. Bueno, ¿por qué nosotros hicimos esto? Para tener la potencia nominal ajustada. Dijimos que queríamos calcular primerito la KL. Lo que hicimos hasta ahora fue netamente para tener la longitud normalizada. ¿Por qué necesitamos eso? Longitud normalizada y la C180. Porque si vengo acá a lo que es mi tabla 17.6, esta es la designación de la longitud normalizada, le llama a esta columna ahora. Y acá fíjense que tiene valores exactos en pulgadas. ¿A qué hace referencia este bloque de acá? ¿Qué ustedes creen?
Vieron que nosotros teníamos una codificación que era correa C180, pero fijándonos en pulgadas era 182,9 pulgadas. Yo vengo a esta tabla 17.6 y la designación es 180, este que está acá. ¿Sí? Esta es la designación y esta es la sección. Voy a poner para aclarar. Entonces, cuando yo estoy acá en la tabla 17.6, que es lo que voy a anotar acá un poquito más abajo, tabla 17.6, que es para quitar la KL. Primero tengo que tener la columna, esta primera, la designación. Entonces, ¿cuál es la que vamos a elegir para esa? Ya sé. ¿Perdón? La columna C. Sí, esta es la sección. Y de acá, El 180 otra vez. Entonces sí, va a quedar el 1.05. sí, así mismo. Estos son factores de corrección. A medida que esto, si se fijan, ¿verdad? Dependiendo de la sección que sea, nosotros tenemos factores de corrección. Acá, por ejemplo, la sección A es la más adecuada para correas pequeñas, ¿verdad? Chicas. Después la sección B tiene como un mayor rango hasta cierto punto. La sección C, D y E no son adecuadas para correas muy pequeñas, son más para correas bien largas, anchas. Entonces, estas, por eso tienen este rango y acá tienen como punto suspensivo, ¿verdad? Y es porque realmente no se tiene en cuenta para fuera de estos rangos. Si por ahí, ahí, que dudo mucho que pase, ¿verdad? Pero si por ahí justo les da una de 105, que no sé lo si hay acá, una de, bueno, hay no hay luego, 120 lo que hay. Entonces no le va a salir. Desde 120 y esto ya tienen valores. No le va a salir dentro de lo que son estos puntos suspensivos porque no es una correa que van a utilizar si es muy pequeña, por ejemplo. Entonces, estos son los factores de corrección por longitud. Acá en este caso, para la columna C es 1,05. Sí. KL 1,05 cuando es C180. Fíjense cómo van desde valores 0, tantos a valores 1, tanto. Si vamos por lo bueno, es que siempre tiene que ser mayor a 1, porque al final lo que está haciendo es, por ese factor de corrección, está dándole más potencia, ¿verdad? Porque es mayor a 1. Y si es menor a 1, un 0, tanto, lo que está haciendo es, al final, debido a la longitud, le está restando potencia, ¿verdad? Está teniendo pérdida debido a esa longitud. Eso nada más es lo que significa. Y bueno, ¿qué nos queda ahí entonces para cerrar lo que es catita? Nos va a quedar, ¿verdad?, como un 3. Le podemos llamar un 3.2 y después un 3.3 sería lo que es catita. Catita es lo que quitamos en la tabla 17.5. Están todos pegados luego. En el caso catita, que es debido a ese ángulo o a ese valor de tita, tenemos acá. ¿De qué depende este coeficiente de corrección? Depende de los diámetro 2, diámetro 1 y también depende de la distancia entre centros. Además de eso, fíjense que tiene como dos columnas de catita, dos posibilidades. Si la columna es VB o V plana. ¿Qué es VB y qué es V plana?
Acá, por ejemplo, se observa un poquito, ¿verdad? Bueno, está re mal impreso también. Ok, lo que habla de lo que es polea V y polea plana es porque, o sea, V plana, es porque una de las poleas tiene esos orificios, no recuerdo cómo se le dice, o sea, no se me viene a la mente, así que ranuras se le llama, ranuras. Tiene ranuras una de las poleas y la otra es lisa. ¿Está bien? Eso es lo que implica una polea B plana. Es la correa como tal, toditas son trapezoidales, pero la polea una es lisa y la otra es con ranuras. ¿Para qué puede servir eso? Cuando ustedes, por ejemplo, a la polea más pequeña que se va súper rápido, necesitan que las correas entre ellas no se desplacen. Entonces, esta es una polea en B, ¿sí? La que le está sujetando a todas estas correas. Pero este ya no necesita, no se van a desfasar, entonces esta es plana, ¿verdad? Y cuando es polea B y B, significa que las dos tienen ranuras. Esa nada más es la diferencia, ¿verdad? Y en cuanto a si les debe aclarar o no, sí debería aclararles. ¿Qué es lo que les puede decir de dato? Les puede decir que se está haciendo una transmisión entre dos poleas trapezoidales. Y ahí ustedes ya saben que es polea BB. Y si le dice entre una polea trapezoidal plana o transmisión poleas B plana, ahí es la opción 2, que es esta. En este caso, ¿qué había dicho el ejercicio? Vamos a fijarnos que lo muestra. Que giran. Se desea emplear una reducción por correa trapezoidal. Directamente no dice eso, no habla de la correa trapezoidal, pero no nos dice nada de la transmisión. Ah, bueno, acá dice dimensiones de las poleas trapezoidales. Entonces sí sabemos que es una transmisión BB. ¿Queda claro eso? Si era B plana, no nos iba a decir poleas trapezoidales. Las poleas iban a ser una trapezoidal y la otra plana. Sí, no, más o menos. Sí, pero no entendí. Súper. Acá, por ejemplo, se identificó. Puede que existan ejercicios donde no aclare así como este, que es BB. En ese caso, ustedes tienen la decisión de cuál de los dos van a elegir. En este caso, sí nos dice que tenemos que optar por esta columna. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Esta relación nada más. Es la tabla 17.5. Ahí necesitamos D2 menos D1 sobre C. 44 menos 9 dividido. Y ahí es la C correcta. 46,55. A ver cuánto es. Cero punto setenta y cinco. 0,75. Sí. Ok. Entonces, I es BB. Con eso, ¿cuánto nos da la catita? Acá, por ejemplo, tenemos valores. Entre estos dos debe estar 70 este y este es 80, por ejemplo. Tiene que estar en la mitad. Y justo este es 89 y este 87. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, se toma directo 0,88, que es lo que va a salir, ¿verdad? Si no era tan exacto como este, era un 72, lo que sea, seguramente iba a salirle 0,885 o algo así, ¿verdad? Porque a medida que va aumentando esta relación, fíjense cómo va disminuyendo la catita. En este caso es 0,88.
Igual, el hecho de que no pongan tan exacto tampoco va a alterar mucho el valor del ejercicio. Y bueno, con eso ya tenemos la potencia nominal ajustada. Sería multiplicar el catita, que es 0,88, por el 1,05 por la potencia nominal. La potencia nominal teníamos un poquito del otro lado acá. 12,55 nos había salido. 12,55. Y ahí tenemos una potencia nominal ajustada. En este caso, cuando yo calculé me salió 11,6 HP. ¿Para qué nosotros llegamos a este punto? Si miramos lo que pedía el ejercicio, ¿para qué llegamos? Para determinar el número de correas. Así mismo. Y ambas cosas ya tenemos, potencia proyecto y potencia nominal ajustada. Entonces, número de correas, potencia proyecto dividido potencia nominal ajustada. Con eso, bueno, la potencia proyecto habíamos calculado, salió 43,2 aprox. Y este, según mis cálculos, es 11,6, pero ustedes pueden hacer la verificación después. Sale 3,72 la cantidad de correas. Obviamente que nos vamos a tener una correa en el 72%, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas correas en realidad necesitamos como mínimo para transmitir esto? 4 correas. Así mismo, ¿verdad? 4 correas es la que necesitamos. Es decir, si me da que el número de correas que yo necesito es 3,2, necesito 4 correas. Si me da 3,1, necesito 4 correas. O sea, es lo mínimo que nosotros, que nos sale acá ahora. Entonces, lo que se hace es redondear para arriba en el caso de cantidad. Y bueno, si nos fijamos entonces en qué era lo que nos pedía, habla de dimensiones de las poleas trapezoidales. Las dimensiones que son diámetro 1, después, ¿qué más? ¿Qué otra dimensión de polea? El diámetro 2. Diámetro 2, así mismo. Ahí, después, bueno, había este tema de la cantidad de correas, ya calculamos, son 3. Hablaba de la longitud de estas. La longitud ya tuvimos también, se normalizó. Una cosa más que calculamos fue el ancho y el espesor de cada correa. Entonces, ¿cómo entonces va a ser nuestro sistema? Va a ser así. Okay. Graficando un poco en... Estas son las correas, las 3 correas. Y bueno, cada polea, por llamarlo de alguna manera, va a tener esa ranura, de tal manera que justo se encastren. Y después se va a ir a la otra correa, perdón, a la otra polea más grande. Bueno, ahí está re feo, pero eso es lo que significa. Ambas tienen esas ranuras. Por eso la B y la T son medio similares. ¿Cuál era la diferencia con la polea plana? Que la polea plana, así como su nombre dice, la polea tenía, o sea, si yo hago un recorte, este por ejemplo es la polea, esta era la correa plana, donde la T valía esto y la B era súper ancha. O sea, había una gran diferencia entre lo que es la B y la T. Y esto era liso, ¿verdad? Esto era liso. Esa es la diferencia entre ambos. Por esto, esta B es chiquitita acá. Y esta es la T chiquitita también. Más que nada, esa es la diferencia. Y si se fijan,
otra diferencia es que nosotros hicimos todo un paso a paso acá para llegar al número de correas y al final estamos calculando todo el resto de las cosas. Y en el otro era más puntual. No, era eso, ¿verdad? En cuanto a fórmulas, si quitamos acá, como les dije, no siempre me va a dar un rango de valores de C. No me va a decir siempre que va de tal a tal valor. Puede ser que incluso me dé de dato cuánto vale, ¿verdad? O puede ser que me dé de dato el valor de alguna de los diámetros. Pero acá ya tocamos al menos qué va a pasar si tengo un rango. Siempre ver los valores extremos y normalizar de manera que entre en ese rango, ¿verdad? Normalizar la longitud en este caso. Y tocamos esta fórmula, la parte de la longitud que siempre debe estar normalizada y estos coeficientes de corrección. Más que eso no hay, ¿verdad? Es netamente trabajar sobre esto para calcular el número de correas si es que pide. Hay casos en los que no pide, ¿verdad? A ver un poco cuáles son los ejercicios de correa. Son el de polea trapezoidal 1, 2, 4, 6 y 7. Por ejemplo, el 6 y el 7. Acá el 7 también me da un rango de valores. Me dice cuál es su funcionamiento, habla de durante el verano, vale tanto, dimensión y número de correas, por ejemplo, también acá habla. Me está hablando de las ranuras también. ¿Esto para qué podría ser? Vamos a fijarnos un poco. Acá, por ejemplo, habla de... acá en el gráfico más que nada luego se muestra, ¿verdad? El coeficiente de fricción está bien relacionado con la normal a la superficie. ¿Sí? No sé si recuerdas un poco de eso. Entonces, en cuanto a este ejercicio, habla ahí un poco de el coeficiente de deslizamiento F o de fricción. Te pide calcular y te da el ángulo de ranura, que es este, ¿verdad? Esta te da una relación entre F1 y F2. También habla un poquito de si el deslizamiento es satisfactorio o no para correas de cuero. Bueno, acá hay un poquito de más lectura también en el libro. No es muy complicado, ¿verdad? No es muy, eh, por decir así, no hay mucha diferencia de fórmulas y todo eso. Pero sí habría que leer un poquito, eso sí es importante. A ver qué les puedo decir algo nuevo. A ver, transmisiones. Esto es más teoría. Correas dentados. No va a entrar esto. No, esta parte ya no entra luego. No, todo esto ya no entra. Bueno, pero eso, ¿verdad? El 90% de los ejercicios que van a encontrar acá o que van a ver en el libro, todos son iguales. A veces, incluso, o sea, ¿qué puede variar en estos ejercicios? Que ya te dé la cantidad de correas. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Si vamos a la fórmula, lo que tenés que hacer es ir de atrás para adelante. Si ya les dio el número de correas, por ejemplo, ustedes podrían ir de atrás para adelante o si tienen todos los datos, utilizar eso como una verificación. Porque a veces te pregunta, ¿cumple o no cumple que se transmita esta potencia con 5 correas? Entonces vos con esas, por ejemplo, 20 HP, vas calculando todo así, igual que hicimos, y vienen acá y, por ejemplo, les dice que necesitan como mínimo 6 correas para transmitir esa potencia y el ejercicio le decía nada más que, o sea, le pregunta verificar si con 5 ya se puede. Entonces ahí la respuesta sería no, ¿verdad?
Esa podría ser una variación, pero más bien es algo, o sea, las fórmulas son las mismas, el proceso es el mismo, pero al responder nada más tienen que decir si cumple o no cumple, ¿verdad? Lo que le está preguntando. O como les mencioné, ir de atrás para adelante. Hay que ver siempre qué datos nomás da el ejercicio. Y así, bueno, no sé si tienen alguna consulta o si ya estuvieron planteando el ejercicio que está en el TP de la parte de correas planas. No sé. De mi parte, todo claro, profe. Ok, bueno, como habíamos calculado justamente, la otra clase sería ya para hacer ejercicios más prácticos. Ejercicios mezclados en el examen no va a haber. Tenemos, por decir así, 4 tipos de ejercicios, pero se dividen en 3 unidades. La primera unidad es la unidad 1, ¿verdad? De esfuerzos variables y combinados. La segunda unidad es árboles. Y la tercera unidad es correas planas y correas trapezoidales. El TP de este también ya les va a figurar, ya sea mañana por ahí aprox, en el aula virtual. Y la próxima clase es repasar esas 3 unidades. Entonces, si por ahí tienen dudas, la idea es aclararlas todas ya en la siguiente clase. ¿Está bien? Dale, profe, genial. Dale, profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos.